Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Kerem Bürsin rompe en llanto durante su discurso de boda. Hande, este corazón siempre será tuyo. Una ceremonia íntima, un momento inesperado y palabras que tocaron hasta las fibras más duras del corazón. La ceremonia de boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue pensada para ser un evento discreto, emotivo y lleno de significado. Pero nadie imaginó que el momento más recordado no sería el beso, ni el vestido, ni siquiera los votos tradicionales. Lo que verdaderamente marcó a todos fue el discurso que Kerem pronunció frente a Hande, sus invitados y, sin quererlo, frente al mundo entero. Un discurso sincero, tembloroso, pero cargado de amor. Desde muy temprano, el ambiente en el lugar era mágico. La boda tuvo lugar en un jardín rodeado de olivos antiguos, con una decoración minimalista en tonos beige y blanco. Los pocos invitados que fueron parte de esta unión comentaban entre susurros que Kerem había preparado unas palabras especiales para su amada. Sin embargo, nadie imaginó el grado de emoción que se viviría minutos después. Cuando el oficiante dio paso al intercambio de votos, Hande fue la primera en hablar. Con voz suave y una sonrisa que reflejaba nervios y alegría, expresó: «Nunca supe que el amor podía ser tan profundo hasta que te vi llorar por algo pequeño. Ahí entendí que tu corazón era diferente. Y decidí cuidarlo como el mío». Su mirada se mantuvo firme, y al terminar, soltó una pequeña risa para disimular las lágrimas que ya comenzaban a asomar. Después fue el turno de Kerem. Respiró hondo. Guardó silencio unos segundos. Miró a Hande y dijo: «Hay tantas cosas que quiero decirte, pero sé que ninguna palabra será suficiente». En ese momento, su voz se quebró, y tuvo que hacer una pausa. Los invitados contenían el aliento. «Hande, tú no solo entraste a mi vida, tú le diste sentido. Y aunque algún día el mundo cambie, aunque la vida nos ponga a prueba, este corazón, Hande, este corazón siempre será tuyo». Hubo un silencio. Luego, aplausos. Y muchos no pudieron evitar llorar. Entre ellos, el hermano de Hande, quien fue visto secándose los ojos con disimulo. También se notó como el padre de Kerem asintió con orgullo, claramente conmovido. Según personas cercanas a la pareja, Kerem había ensayado ese discurso muchas veces en su casa, pero siempre se detenía al llegar a esa frase final. Se emocionaba mucho. Decía que era la parte más verdadera de todo lo que sentía, comentó una amiga cercana a la familia. El discurso generó tal impacto que muchos de los presentes comenzaron a grabar el momento. Al poco tiempo, fragmentos comenzaron a circular en redes sociales, volviéndose virales en cuestión de horas. Frases como «este corazón siempre será tuyo» se convirtieron en tendencia, y miles de usuarios compartieron sus reacciones, algunos incluso confesando que lloraron sin conocer personalmente a la pareja. Tras la ceremonia, mientras los invitados se acercaban a felicitar a la pareja, Hande y Kerem permanecieron unos minutos abrazados, sin decir palabra. Era como si el mundo se hubiera detenido alrededor, como si esas palabras aún estuvieran flotando en el aire. «Nunca imaginé que me emocionaría tanto con un discurso», dijo una amiga de Hande entre lágrimas. «Fue como ver una escena de película, pero sabiendo que era real. Que ese amor es de verdad». La celebración continuó con una cena sencilla pero cuidada al detalle. No hubo música estridente, ni grandes espectáculos. Todo giraba en torno a la intimidad, a los recuerdos y a las emociones. Cada mesa tenía una foto diferente de la pareja, desde los primeros días en los que se conocieron hasta momentos inéditos, capturados solo por ellos. En una de las imágenes, Kerem abrazaba a Hande bajo la lluvia, y en otra, Hande dormía recostada en su hombro durante un viaje. Al pie de cada foto, había una pequeña frase escrita a mano por ambos. En una se leía: «Aquí empezamos a entender lo que significaba ser uno para el otro». Durante la cena, Hande se acercó a su madre, quien había permanecido bastante callada durante la ceremonia. Le tomó la mano y le susurró:
gracias por enseñarme a reconocer el amor verdadero. Lo encontré. Su madre simplemente le respondió con una sonrisa y un beso en la frente. La velada avanzó y llegó uno de los momentos más esperados por todos, el primer baile. A diferencia de otras bodas, no hubo una coreografía ensayada ni una canción popular. En su lugar, un violinista interpretó una melodía suave, compuesta especialmente para la pareja. Kerem tomó la mano de Ande y la miró con complicidad. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías bailar con los ojos cerrados, confiando solo en mí? Ella asintió y cerró los ojos. Bailaron así, como si no hubiera nadie más. El silencio se llenó de sus pasos lentos, del crujido leve del suelo de madera y del sonido tenue del violín. Varios invitados confesaron después que fue uno de los momentos más hermosos que habían presenciado. Había algo mágico. No parecía un simple baile, parecía una promesa que no necesitaba palabras, comentó un amigo cercano de Kerem. Después del baile, la pareja se dirigió a todos los presentes para agradecer su compañía. Ande tomó el micrófono y dijo, gracias por estar aquí, por compartir este capítulo tan especial con nosotros. Hoy no solo celebramos nuestro amor, también celebramos la forma en la que cada uno de ustedes ha sido parte de nuestra historia. Cada palabra, cada consejo, cada abrazo que nos dieron, vive en este momento. Kerem la miró, tomó su mano y añadió, y prometemos seguir escribiendo esta historia con verdad, con respeto y con mucho amor. Porque no se trata solo de casarse, se trata de elegirnos cada día, incluso en los momentos más difíciles. El ambiente se volvió aún más cálido y emotivo cuando, de sorpresa, los padres de ambos subieron al pequeño escenario improvisado para regalarles una caja de madera tallada con los nombres de Ande y Kerem grabados. Dentro, había cartas escritas por sus familiares y amigos, cada una con un recuerdo, un consejo o un deseo para su vida juntos. Fue una idea organizada en secreto por la hermana de Ande, quien dijo emocionada, queríamos que tuvieran palabras que pudieran releer cuando las cosas se pongan difíciles, porque el amor también necesita raíces. El evento concluyó entrada la madrugada. No hubo despedidas ruidosas ni fuegos artificiales. Solo abrazos largos, miradas llenas de emoción y promesas silenciosas. La pareja se retiró caminando, de la mano, entre los árboles, iluminados solo por pequeñas luces colgantes que marcaban el sendero. Alguien los escuchó reír a lo lejos. Y aunque la fiesta terminó, el eco de sus palabras y su amor quedó flotando entre los olivos. Al día siguiente, las redes sociales seguían ardiendo con mensajes de cariño, imágenes del evento y fragmentos del discurso de Kerem. Pero entre todos los comentarios, uno se repitió más que ningún otro, ojalá todos podamos vivir un amor así alguna vez. Y es que, más allá de la fama, más allá de las cámaras y los titulares, lo que Ande y Kerem mostraron esa noche fue simplemente eso, un amor real, valiente y sin artificios. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video con quien creas que necesita creer en el amor y, por supuesto, no olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por acompañarnos en esta historia tan especial. Si este momento también te conmovió, déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció el discurso de Kerem? ¿Alguna vez escuchaste algo similar en una boda? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte esta historia con alguien que necesite creer en el amor otra vez.